2025 comienza con fuerza, con ganas, y aquí en Ávila es así de natural. También comenzamos con muchas ganas. Sean bienvenidos a una nueva cita con la naturaleza y también con mi fiel compañero Vicente García. ¡Feliz 2025! Hola, igualmente. Feliz año nuevo, que ya llevamos unos días en él. Vicente, comenzamos año, comenzamos otro programa más, una nueva cita en Ávila es así de natural. Y hoy vienes muy tecnológico, ¿no? Sí, hemos querido comenzar el año pues con tecnología, con un programa para hacer páginas web. Sobre todo las webs que a nosotros nos interesan son de naturaleza, ¿no? Pues este programa sirve pues, para hacer galerías de fotos, para hacer incluso ventas online de frutas naturales de nuestro huerto. Entonces, bueno, hemos querido variar un poquito y cambiar hoy las rutas de la naturaleza por la tecnología, pero vamos, volveremos rápidamente a las rutas. Luego le preguntaremos a ver qué rutas está haciendo en este tiempo, Vicente, pero nos tienes sobre la mesa también, Vicente, como bien acostumbrados estamos, un libro, Quercus, también vamos a hablar de todo ello, ¿no? Sí, por supuesto. Pues un libro muy interesante, es una novela histórica, de la cual hablaremos luego más profundamente, pero que es una novela muy relacionada con la naturaleza y que nos transporta al pasado también. Nos hace recordar pues, lo que el hombre fue en tiempos del Paleolítico y los cambios tan significativos que ha habido durante este tiempo. Es una obra de Benigno Varillas, luego hablaremos también de él, y muy interesante, ya os lo vamos a contar dentro de poco. Y luego también la revista Quercus, que bueno, con el jaleo que han tenido los Reyes Magos, creo que no nos ha llegado la de enero, pero como la de diciembre es muy interesante, vamos a dar un repaso a lo que tenía la revista de diciembre. Y vamos a hablar también pues, de un ave que a mí me gusta mucho, que es el abejaruco. Bueno, lo tenemos presente aquí al lado. No vamos a desvelar mucho más. No, vamos a hacer unas pinceladas sobre él y nunca mejor dicho lo de las pinceladas. Pues de esas pinceladas y con todo el material volvemos después de la publicidad. Ya estamos de vuelta, tecnológicamente hablando, porque ese es el principio de nuestro programa hoy, Vicente. Hablamos de una herramienta para hacer web de manera gratuita, Yo he estado viendo ya el vídeo antes, porque siempre me lo preparo. A mí no me ha parecido tan fácil, Vicente, debo decirlo. De esta aplicación, o sea, del website, ya habíamos hablado, ¿no? Habíamos traído las ediciones anteriores. Sí, pues fíjate, justo hace un año que trajimos la versión anterior a esta y bueno, te puede parecer un poco complicada al principio, pero bueno, está pensada para gente que no tiene ni idea en programación informática, es decir que aunque en principio parece difícil, si sigues un poquito las instrucciones que vamos a pasar ahora en el vídeo, no lo es tanto. Ten en cuenta que se basa este programa de Website X5, se basa en rejillas y tú, por ejemplo, ¿quieres meter un vídeo? Pues no tienes que programarlo. Arrastras justo un objeto que se llama vídeo, lo pones ahí, mandas el enlace y ya verás el vídeo en la web. Es decir que no es tan complicado. Para la gente que no tiene ni idea, pues a lo mejor le resulta un poquito complejo, pero una vez que lo utilizas un par de veces, pues puedes hacer muchísimas webs con muy poco tiempo. Y lo que decimos que es gratuito, compras el programa que lo hay básico, que vale unos 20 y tantos euros, es decir, que no es nada prácticamente, puedes hacer la web que quieras. Luego los hay más avanzados ya para gente que entiende más de programación, es decir, que es una herramienta que puede servir para el neófito en programación, que puede hacer sus páginas web, y también para el experto, que puede completar las webs con muchísima facilidad. Pues si te parece, Vicente, preséntanos cuál es el programa para que la gente lo vaya apuntando y vamos a verlo. Sí, bueno, en la web de Website lo pueden encontrar también y es un programa que se llama Website X5, en este caso la versión profesional, que vamos a hacer una demo de sus características principales y especialmente cómo hacer una venta online o una tienda online de nuestras frutas, si tenemos un huerto, por ejemplo, o una tienda o una frutería. Vamos a ver algunas de las novedades de la nueva versión de Website X5 Pro.
crearemos un nuevo portal web desde las centenares de plantillas que Website nos ofrece y que podremos ordenar para encontrar mejor la que necesitemos. Pueden filtrarse también por categorías de todo tipo, como diseño, negocios, deportes, salud, bienestar, arte y un número casi interminable de opciones. Existen muchas plantillas gratuitas y algunas algo más complejas con un precio muy asequible. Si queremos, podemos optar también por una plantilla en blanco e ir añadiendo allí nuestros elementos. Vamos a buscar una gratuita para ir adaptándola a lo que nosotros queremos. Queremos hacer una tienda de frutas online. Visualizamos una plantilla de música que podría convencernos. Y haciendo un doble clic, la cargamos en nuestro ordenador. Vamos a repasar ahora las numerosas opciones de Website X5 Pro en sus ajustes. La información general orienta al usuario sobre qué tipo de sitio va a visitar y además podemos generarla automáticamente gracias a la inteligencia artificial de Website X5 Pro, que está presente en numerosas opciones del programa. Podemos indicar a la IA si queremos un texto desenfadado, divertido, profesional. Indicamos lo más básico y nos desarrolla el texto completo. Si vemos que nos convence el resultado, podemos incluirlo directamente en la descripción de nuestra página web. Podemos hacer una página de entrada con diversos idiomas o un mensaje publicitario con alguna oferta. También está la opción de realizar ofertas por un tiempo determinado y que solamente actúen durante algunas fechas. El carrito de la compra se ha mejorado notablemente en esta nueva versión. Lo veremos aparte más adelante. También el blog ha aumentado sus opciones y configuraciones, tanto de los bloques laterales como de los diálogos generales y los tiempos estimados de lectura. Como en los demás apartados, en el blog también podemos cambiar el tipo de letra, el texto, si queremos que vaya en negrita, en redonda, el color, unas opciones bastante amplias que se han mejorado respecto a la versión anterior. La gestión de acceso nos permite que los usuarios autorizados o nosotros mismos accedamos a determinadas páginas del sitio mediante contraseña, que incluso podemos filtrar por la IP del ordenador para más seguridad. Además, podemos configurar varios usuarios con diferentes accesos a diversas páginas. También debemos configurar el mensaje de política informativa de cookies, que puede enlazar con una página distinta a la nuestra o con un archivo donde tengamos la política completa.
Podemos proteger nuestro sitio web contra el acceso al código fuente y también activar el código CAPTCHA aleatorio como medida de seguridad contra el spam. El acceso a las estadísticas, contactos y comentarios es otra opción para los usuarios autorizados. Vamos a repasar ahora algunos aspectos de la plantilla. El diseño adaptable, tanto para PCs, tablets y móviles, es una opción muy interesante de Website X5. Podemos configurar los espacios de la plantilla, encabezados, pie de páginas, fondo, etc., tanto para PC, tablet o móviles. Ya hemos modificado el titular de la página principal de la plantilla para adaptarlo a lo que queremos: venta de frutas. Otra opción que podemos modificar es la especie de galleta que sale cuando pasa el ratón sobre un enlace, sobre una fotografía o sobre un determinado objeto. Podemos modificar el tipo de letra, el color, el tamaño, el efecto, si queremos que aparezca la galleta en forma de rebote, con las esquinas redondeadas, en fin, multitud de opciones para ver nuestro mensaje cuando el puntero del ratón pase sobre un objeto determinado. Y podemos modificar también el aspecto del email cuando enviamos un email a un cliente, por ejemplo. Las ventanas emergentes también son modificables si queremos que el fondo sea transparente o sea macizo, los efectos de color, muchísimas opciones. Toda la configuración de nuestra página la podemos exportar o importar una que hayamos creado previamente. Podemos cambiar todo lo que queramos con la misma facilidad, como los títulos de las páginas, simplemente editando la plantilla elegida. Hacemos vista previa y contemplamos el cambio. Vamos a editar también su fondo dinámico y cambiar las fotos musicales por las de nuestra fruta. Borramos las de la plantilla y añadimos las nuestras. Ya se va apareciendo a lo que queremos conseguir.
Ahora añadimos una nueva página para nuestra venta online, otra de las potentes opciones de Website X5 Pro. Como aún no tenemos productos metidos, aparece en blanco, pero vamos a añadir nuestras frutas sin ninguna dificultad. Website funciona con rejillas y filas fácilmente configurables. Podemos añadirlas o eliminarlas según creamos conveniente. Añadimos el objeto catálogo de productos, aunque aún no tenemos metido ninguno. Tan simple como arrastrarlo a la rejilla que acabamos de crear. El carrito de la compra es una herramienta muy completa y con numerosas opciones de configuración. Vamos a ello. Ahora tenemos una excelente opción de ir poniendo en todos los productos un montón de características, imágenes, propiedades, opciones, si es formato digital, descuentos. Ponemos el nombre del producto, su código para la tienda, el precio, el IVA, el precio por kilo y un largo, etcétera. Incluso podemos poner si el producto es una novedad a tener en cuenta o si hay que comprar una cantidad mínima de un producto. Por ejemplo, que los melocotones sean 2 kilos lo mínimo que se compre. Añadiremos una o varias fotos del mismo. Si hubiera sido un producto digital, podríamos configurarlo, pero no es el caso. También podemos ofrecer descuentos fijos por porcentajes, durante un tiempo predeterminado, por fechas. E incluso con descuentos con un cupón. Veamos ahora nuestra primera fruta a la venta. Sobre la que también podemos activar las valoraciones de los clientes.
Poco a poco vamos añadiendo más frutas para tener una galería atractiva sobre la que ya podemos trabajar. Hacer valoraciones, aplicar descuentos y elegir nuestras compras y añadirlas a la cesta de la compra. Website X5 lo hace muy fácil. En el resultado podemos aplicar el cupón de descuento anteriormente creado y veremos cómo cambia el precio final. Confirmamos nuestras compras y finalizamos el pedido, que por defecto es a través de transferencia bancaria, pero puede configurarse para pagar con tarjeta o vía PayPal si estamos dados de alta en ella. Ahora podemos echar un último vistazo a las compras que hemos realizado, a los descuentos que se han aplicado y si queremos confirmar la compra, pues pasaremos al último paso. Activamos la vista de móvil y vemos que se adapta perfectamente a nuestro celular y es totalmente operativo, igual que en la vista web de tablets o PC. Website permite exportar nuestras configuraciones, crear plantillas personalizadas, optimizar el proyecto y realizar webs ilimitadas con todo tipo de galerías, vídeos, fotos, música. Todo el mundo para crear webs e internet con unos pocos clics sin necesidad de saber programación. Una vez terminada la web, la exportamos a nuestro alojamiento y ya la tendremos disponible a través de internet. Lo acaban de ver, ese vídeo que nos ha preparado Vicente de esa herramienta de Website X5 Pro o algo así, ¿no? Exactamente, sí. Pro Eso del Pro. Pro es por la versión profesional, que es la que hemos utilizado, pero ya te digo que existen 3 versiones, una básica, que es algo más fácil que esta, con algo menor de posibilidades, otra normal, que es para el personal en general, y esta profesional, que tiene algunas opciones más,
y sobre todo el tema de inteligencia artificial, que hemos visto que es también interesante. Y una pregunta, Vicente, una vez que tenemos elaborada la web, ¿la puedes publicar directamente en Internet? ¿Hace falta algo para tener esa web en Internet o no? Pues mira, el mismo programa, la versión profesional, te ofrece también alojamiento. Es decir, normalmente cuando se hace una página web tienes que tener un dominio, que es el nombre. A eso me refiero. Y luego un alojamiento donde poner esa página web. Pues la versión esta profesional durante un año te ofrece alojamiento gratuito. Bueno, va incluido en el precio, vamos. Luego todos los alojamientos y todos los dominios hay que renovarlos, pero no solamente con este programa, sino cualquier página web que hagas tienes que renovar el dominio y tienes que renovar el alojamiento anualmente. Pero eso es en todas las webs. En todas las webs, incluso si la has hecho a mano con programación. Veíamos cuando nos ibas explicando cada una de las opciones, de las herramientas, que te decía yo al principio que me parecía un poco difícil para mí, por ejemplo, a lo mejor que no sé hacer una página web. Si me pongo mañana a hacer una página web, yo veía que había como muchas opciones, ¿no? Tú las explicas muy fácil porque a lo mejor sabes dónde está cada opción, pero si no tienes ni idea, puede costarnos un poco, Vicente, o a base de manejarlo al final le coges el truquillo. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que este programa también tiene tutoriales. Nosotros hemos dado un vistazo general, entonces sí. Puede haber parecido un poco más complejo porque hemos tenido que resumir en un ratito, en 20 minutos, todas las opciones que son casi limitadas del programa. Entonces, por eso puede parecer un poquito más complejo. Pero si nos basamos en las plantillas que hemos visto, es decir, si incorporamos una plantilla que nos guste, simplemente podríamos ir cambiando las fotografías de la plantilla, los textos, entonces nos resultaría mucho más fácil. Nosotros en el tutorial hemos querido que se vean todas las opciones, desde las configuraciones generales, pero si tú quieres coger una plantilla y modificarla a tu gusto, es decir, meter tus imágenes y tus textos, pues resultará mucho más fácil que lo que hemos visto. Lo que hemos visto es, digamos, la versión del programa completo, muy resumido, pero completo. Entonces sí, puede parecer un poco más complicado de lo que realmente es. Nos explicabas también en el vídeo, veíamos, Vicente, cómo acoplar la web no solo a ordenador, sino a tablet y también a móvil. Hay que ponerle unos parámetros diferentes al móvil, porque a ver, al final no estamos en... Sí que es verdad que el móvil te permite poner la opción como en escritorio, ¿no? Que es como la vista en ordenador, pero hay que poner unos parámetros explícitos para el móvil. Sí, pues mira, normalmente en todas las webs que se hacen tienes una opción. Por ejemplo, con este programa se hace muy fácilmente porque una vez que abres una plantilla ya te da las opciones de ordenador, de tablet y de móvil. Pero si, por ejemplo, lo hiciéramos programando, para la gente que sabe programar, pues tendríamos que definir que a partir de cierta resolución, por ejemplo 1080, que suele tener píxel por pulgada, que suele tener la tablet, de ahí para abajo que cambie a móvil. Entonces, programar eso es bastante más complicado. Con este programa te lo da automáticamente. Tú simplemente tendrías que modificar las imágenes, como en todo momento lo puedes visualizar cómo queda, pues sería ir moviendo las imágenes para móvil, ¿no? Ir viendo cómo queda, pero este programa lo bueno es que te lo da automáticamente. Ha evolucionado mucho porque yo le sigo desde las primeras versiones que salieron al mercado. ¿Has notado la diferencia? Sí, y las primeras versiones era más complicado el adaptar a móvil y a tablet y a ordenador. En estas últimas es sencillo porque te lo hace el programa automáticamente. Qué maravilla, ¿no, Vicente? Sí. Así de fácil lo explica Vicente y parece fácil. Vicente, hablabas al principio del programa en el sumario que hemos venido muy tecnológicos, pero que no nos íbamos a olvidar de la naturaleza. ¿Estás ya trabajando en alguna ruta o estás haciendo alguna ruta? Sí, tengo ya en proyecto 2 o 3 cosillas que tampoco se pueden desvelar todavía porque hay algunas muy interesantes y de cierto impacto, porque creo que os va a gustar. Y sí, vamos a recuperar rutitas cercanas por aquí, por Ávila, también por la provincia y también de nuestros ríos, porque a mí una expresión que digo es que el agua me duele, es decir, los ríos me duelen, porque veo que no están como debieran estar de cuidados, empezando por el Adaja, que tenemos aquí más cercano, y siguiendo por todos de la provincia. Pero bueno... ¿Haremos hincapié en eso entonces? Haremos hincapié, sobre todo sacaremos alguna rutita y algún programa dedicado al agua,
que el agua es la vida, como todos sabemos. Es verdad, el agua es vida. Y esperando a esas rutas naturales, Vicente, nos vamos a ir a hacer una pausa, pero a la vuelta vamos a tener cosas también muy interesantes, así que no se lo pierdan, unos consejos y enseguida estamos de vuelta. De la tecnología pasamos al modo lectura y Vicente ya está hojeando el libro que nos ha traído, Magdalenia, que no Magdalena, que no nos equivoquemos, sí. que el primer vistazo así parece Magdalena, pero no es Magdalenia. ¿Qué es este libro? ¿Es una novela? Sí, pues mira, es recién, este sí que está recién salido ahora mismo al Del mercado, horno. lo acaban de presentar. Magdalenia, exactamente, bien lo has pronunciado porque no es fácil. No, yo cuando me mandaste, vamos a llevar este libro, y dije Magdalena, y digo, no, Magdalenia, ahí lo Magdalenia, vemos. Sí, sí. Pues fíjate, es una novela histórica, muy curiosa y muy interesante. Como veis, pone los últimos de la estirpe de los libres. ¿Qué significa eso, Pues fíjate, Vicente? es una obra de Benigno Varillas, es una novela de Benigno Varillas, que muchos conoceréis a Benigno Varillas, sobre todo el que esté implicado en la naturaleza, pero el que no esté implicado en la naturaleza, pues os diré que es, por ejemplo, fundador de la revista El Cárabo y director también de ella durante muchos años. ¿Ya no forma parte del No, Cárabo? ya no forma parte del Cárabo porque tiene otros proyectos, como ahora os contaré, impresionantes. También creo que trabajó en El País también y fundó el espacio de naturaleza y de medio ambiente, que no existía esa sección en El País, también estuvo escribiendo en ella. Ha escrito en muchos periódicos también, ha trabajado en televisión, ha hecho proyectos en África sobre la fauna africana también y sobre todo las poblaciones también de África. Fundador también, editor del Cárabo. O sea, que no para, ¿no? No, Está bueno, en muchos... La verdad es que es polifacético y escritor bastante bueno además. Entonces es una novela histórica muy curiosa, que el título, como hemos dicho, es Magdalenia, se refiere a los magdalenienses, que los magdalenienses eran los habitantes del Paleolítico, pues sobre todo por la zona de Francia y de España también. Entonces se desarrolla un poquito en esa época, pero trasladada hacia la nuestra. Y os lo voy a contar ahora mismo. Benigno Varillas también es biógrafo de Félix Rodríguez de la Fuente, que seguro que todos le conocéis, a Félix Rodríguez de la Fuente. Entonces, le conoce muy bien Benigno a Félix y ha escrito su biografía. Y esta novela, Magdalenia, habla un poco también de la época de joven de Félix Rodríguez de la Fuente. Es decir, es una mezcla, es una novela histórica que es mezcla de ficción y mezcla de realidad. Nos habla de la época cuando Félix Rodríguez de la Fuente era muy joven, muy jovencito, también de la época convulsa que había en España, porque sabéis que más o menos coincidía pues, con la guerra civil, en tiempos de Franco, con la guerra mundial también en tiempos de Hitler. Entonces hace una mezcla muy interesante. Histórica, por así histórica, decirlo, ¿no? Sí, histórica. Mezcla la historia con la ficción, pero muy bien mezclada. Y nos habla también un poco de magia, es decir, Magdalenia nos habla de unos descendientes de los paleolíticos que aún teníamos aquí por España. Y que utilizaban la magia en cierta utilizaban medida. Exactamente, la magia y sus poderes que tenían pues, relacionados con la naturaleza. Con la naturaleza. Benigno lo llama la inteligencia universal, frente a esta inteligencia artificial que tanto nos tenemos ahora. Que tanto tenemos, incluso que hemos visto en la página web, Sí. como se hacía anteriormente. Pues Benigno nos habla de la inteligencia universal, que es la que nos tiene a todos unidos a través del universo, es decir, que es muy interesante. Y nos habla de cuentos también, de cómo una haya o una tata de Félix Rodríguez de la Fuente le transmitía sus conocimientos adquiridos a través del universo. Entonces, es una historia muy bonita de cómo los magdalenienses cazaban junto a los lobos y cómo la sociedad actual
pues nos ha domesticado, es decir, todos vivimos un poco domesticados y yo me incluyo, es decir, la sociedad de hoy en día pues permite una domesticación a las personas cada vez más férrea. Entonces la estirpe de los libres nos habla de esas personas que aún pueden quedar por ahí, que no están domesticadas. Bueno, y que quizás tengamos que utilizar la inteligencia de otra manera, ¿no, Vicente? Sí, no dejarnos llevar en muchas ocasiones. Sí, hace una llamada un poco, pues eso, a la conexión con la naturaleza y que hoy día, pues eso, que se tiende a lo contrario, es decir, la gente ha despreciado un poco el campo, o sea, todos estamos masificados en las ciudades, encerrados en rediles urbanos y bueno, hace una llamada a eso, pero sobre todo nos enseña un poco la biografía de Félix Rodríguez de la Fuente. Nació en Pozos de la Sal, como sabéis, o en Pozas de la Sal, y nos habla también de, tampoco vamos a desvelar todo lo para que es que la la novela, gente... pero nos habla de su infancia hasta la adolescencia y la juventud, mezclado con la ficción, pero es muy interesante. A mí al principio me pareció un poquito, al hablar de los madrileñenses, y un poco compleja, pero a medida que vas avanzando en las páginas te va enganchando y luego te metes en la historia y te hace seguirla. Entonces, bueno, animo, pues para animo que a la gente. la gente se siga metiendo en la historia, ya lo saben, Magdalenia, y nada más que acudan a las librerías y allí Exactamente, en la página web del Cárabo creo que se puede adquirir también, y a través de las librerías. Elcárabo.com. Vale, perfecto. Vicente, y hablando un poco de esta historia, naturaleza, magia, no sé si tienes esos ratitos de lectura, esos ratitos en los que también escribes, que te vemos ahí en Diario de Ávila cada semana, y también la pintura, ¿no, Vicente? Tenemos aquí detrás una obra tuya. Sí, sí, exactamente. Bueno, yo creo que de todas maneras a todos los naturalistas o a todos los que nos gusta la naturaleza, yo creo que en cierto modo también nos gusta la pintura, el dibujo, la fotografía, es decir, nos integramos un poquito dentro de la naturaleza pues a través del arte. Pero tenemos que tener también esa delicadeza y ese saber, ¿no?, artístico, Vicente, porque te puede gustar mucho la naturaleza, pero como no se te dé bien la pintura, nada hacemos. Sí, bueno, también se aprende de todo. Es decir, sí, hay técnicas que te hacen la experiencia aprender, es la madre de la ciencia, como sí, la paciencia. y la paciencia, exactamente. Entonces, sí, ¿sabes lo que pasa? Que los que salimos mucho al campo o hemos salido, pues nos gusta tomar apuntes también, y a través de esos apuntes pues vamos aprendiendo a dibujar cada vez mejor. Nos gusta la fotografía, entonces, bueno, sí, hemos traído aquí unos ovejarucos que... ¿Es reciente la obra, Vicente? Sí, sí, está, pues mira, fíjate, está terminada hace unos días prácticamente. Lo has hecho para traerlo, dilo, Vicente. No, bueno... ¿Cuánto has tardado en hacerlo? Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que lo hago en ratitos pequeños, a lo mejor no sesiones de 2 horas, no. Esto se puede tardar pues a lo mejor un par de días o 3 en hacerlo, pero bueno. Sí, pero que lo dilatas más en el tiempo. Lo dilato en el tiempo porque hay veces que, como es un óleo sobre lienzo, pues conviene dejar secar las primeras capas para volver a pintarlo. Los encajes, sobre todo el encaje, porque está a partir de una fotografía, pero está inventado los troncos, y entonces para encajarlo tardas algo más. Pero una vez encajado ya, y una vez que te lías ya con la pintura, con el óleo, pues todo es relativo. En la pintura nunca das por acabado... Claro, yo le he dado por acabado este cuadro, pero podrías corregiría bastantes cosas más, pero bueno. Ya centrándonos en el cuadro, Vicente, son abejarucos. Exactamente. Y nos decía un compañero de Diario de Ávila antes de entrar a plató, David Casillas, pero... ¿son de la misma añada? ¿No son de la misma añada? Y yo ahí me he quedado. Y yo me he subido al plató. Sí, sí, bueno, pues es una buena observación, porque aquí en el cuadro se puede apreciar que uno es un poquito más pequeño que otro, el abejaruco. Sí, entonces, sí. Exactamente tenía razón David, es decir, algo de naturaleza sí que conoce. Al ver uno un poquito más pequeño, de hecho el más pequeño es un pollo ya adulto, que los pollos adultos de los abejarucos se caracterizan porque el anillo que tienen alrededor del cuello, ese negro que vemos, ¿sí?, es menos pronunciado, es menos visible y también son un poquito más pequeños. Aquí lo podemos apreciar. El abejaruco, la hembra del macho, apenas se distinguen, es decir, tú pones un macho al lado de una hembra y no se distinguen a simple vista porque son prácticamente iguales. Y bueno, el abejaruco es una especie que podemos ver aquí en la provincia de Ávila fácilmente. Vienen ahora en primavera, a partir de marzo, abril, vienen aquí, anidan en terraplenes, sobre todo en terraplenes de tierra y de arena,
que son capaces de excavar unos nidos. Mira, ahí los podemos ver. Que son, ¿Siempre como veis, tienen esta tonalidad, Sí, sí, Vicente? sí, pueden variar según los del sol también. A veces son un poquito más azulados, un poquito más verdosos. Según incida el sol sobre ellos, pues cambian de tonalidad, pero yo creo que es el ave más vistosa que podemos encontrar aquí en la provincia. ¿Dónde lo podemos encontrar aquí? Yo nunca los he visto. Sí, sí, pues si te das un paseo por el río Daja, sobre todo de la zona del Fresno hacia arriba, hay unos cortados ahí rocosos, incluso por la parte del Soto también, entonces hacen agujeros en los taludes de tierra, pero unos nidos que pueden llegar a tener 1,5 metros, 2 metros de profundidad, es decir, desgastan gran parte de su pico haciendo esos taludes. Y bueno, como veis, es un ave precioso, que como su nombre indica, abejaruco, captura principalmente abejas, con lo cual a algunos apicultores no les gusta mucho esa especie, pero bueno, hay que avisar que es una especie protegida, porque come insectos, no solo abejas, sino que, veis, aquí lo vemos encima de una colmena. Ahí están cerca de la presa. Al acecho, pero bueno, también producen beneficios porque comen muchísimos más insectos, no solamente abejas, e incluso a la abeja está introducida, a la avispa asiática, sí, también depreda sobre ella. Entonces, bueno, la avispa asiática, como sabéis, es una especie que se está introduciendo en España muy perjudicial, que come muchísimas abejas, también las mata, y el abejaruco también las controla. Y bueno, también es víctima, como vemos, de la carretera, con muchas especies animales. Bueno. ¿Veis? Como veis, tiene unas patas muy pequeñas en comparación del cuerpo, porque bueno, las utiliza prácticamente para escarbar la tierra y para posarse. El pico, como le vemos, es un poquito curvo, que le permite capturar a las abejas y a los insectos en vuelo. Normalmente los captura siempre en vuelo, no es unos pájaros como la bubilla que se mete en los troncos, sino que los captura en vuelo. Y como curiosidad, pues les podemos escuchar, meten un sonido muy llamativo cuando vuelan, y suelen ir agrupados a lo mejor en grupos de 14 o 15, y la experiencia nos dice que cuando emigran, porque vienen de África, sobre todo del norte y centro de África, luego vienen en primavera aquí, a España, y en las rutas migratorias pues no lo hacen en grandes bandadas, por ejemplo, como las cigüeñas o las grullas, sino se ha visto que lo hacen en grupos de 14 o 15, que son más o menos los grupos que vemos, digamos, familiares, es decir, que es muy curioso, es como si los grupos familiares emigraran individualmente. No se juntaran. Y bueno, es una ave muy llamativa, como veis, muy bonita, es muy colorida, por eso me animé también a dibujarla y a pintarla, y junto con la carraca, que también la podemos ver aquí en España, yo creo que es la más llamativa así de colorido. En cuanto a color, ¿no? En cuanto a color, y luego el martín pescador también se asemeja a algo, pero no tanto como el abejaruco. Vicente, pues cuando vuelvas a ponerte en manos con el pincel, nos avisas, porque cuando tengas la obra terminada, no sé si tienes en mente ya algo, o de momento lo has dejado ahí. Sí, bueno, tengo más cosas en proyecto, pero es que el problema mío es que tengo tantos proyectos... Que no sabes por dónde empezar ni dónde... en la cabeza, que no sé por dónde seguir, pero sí, bueno, tengo también algunos dibujos más hechos a plumilla, que bueno, podemos ir trayendo claro que sí, algunos animales, porque lo que más me gusta es dibujar sobre todo animales, y hablar un poquito sobre ellos también, claro, aprovechar la ocasión. ¿no? De una manera artística aprendemos también características como el abejaruco. Yo aprendo mucho también dibujándolos, porque lo bueno de dibujarlos es que tú a lo mejor te pasas en una foto, porque es muy difícil dibujar esto al natural, porque se vuelan, ¿no? Primero, pero cuando avanzamos un poco en pintura, en dibujo, temas como el óleo, por ejemplo, pues aunque te bases en fotografías, no te basas en una única fotografía. Pasa lo mismo con los retratos. Que para hacer esos detalles te basas tienes que basarte en varias, digamos que en muchas vistas de perfil, de frente, incluso conocer un poquito la historia del animal que vas a dibujar para tratar de comprender mejor lo que vas a hacer. Es decir, lo bonito no es simplemente copiar o calcar una foto, porque no tiene mucho sentido, porque para eso pones la foto y ya está. Y pintas sobre ella, ¿no? Exactamente. Entonces, la pintura, los dibujos, lo que te permiten es poner tu propio toque personal, es decir, cómo lo verías tú o cómo lo ves en un momento, incluso el estado anímico que tienes tú en ese momento lo reflejas en el cuadro. Se puede ver reflejado. Entonces, me gusta mucho dibujar y pintar por eso. Y bueno, ahora he recuperado una pasión que tenía desde hace muchos años,
y que hace más de 30 años que no dibujaba al óleo, entonces lo he vuelto a recuperar. Bueno, Vicente, pues vemos que no has perdido la faceta artística y me gusta que traigas este tipo de cosas, Vicente, porque también se ve tanto una faceta tuya como aprender naturaleza de otra manera. Sí, sí, es interesante. De hecho, bueno, ahora tenemos los medios tecnológicos, los vídeos y tal, pero antiguamente los primeros estudiosos de la naturaleza se basaban en apuntes, en dibujos, porque no existía ni la fotografía. Claro. Es decir, que podemos aprender mucho de dibujos, porque nos permiten detalles muy íntimos también. Y el dibujo es la base de la naturaleza, y la naturaleza también se basa mucho en el dibujo. Eso es. Bueno, Vicente, pues vamos a hacer un pequeño parón. Nos queda todavía hablar de Quercus. A la vuelta, si te parece, seguimos hablando de más naturaleza. Turno para el último bloque de Ávila es así natural de este programa, y Quercus no nos podía faltar. Bueno, nos ha faltado el que nos llegase la revista de enero, pero bueno, cosas de... Pues ya lo sabes tú, Vicente, que basta que quieras que llegue para que no llegue a tiempo. Claro, claro. Es que como con las cartas de los Reyes Magos... Bueno, poco a poco irán dejándolo. Sí, sí, como las cartas de los Reyes Magos deben de estar pues todos los correos y todo ocupadísimo. Bueno, pues no ya da llegará. tiempo que nos llegue la revista de enero, pero bueno, tenemos la de diciembre, que es muy interesante, y además como en diciembre no hemos tenido el programa, pues hemos la vamos a aprovechado. recuperar. Entonces, bueno, vemos la portada, que vemos que tiene un pez ahí, habla del río Ebro, de los peces del río Ebro. Este pez que vemos ahí no le tenemos aquí en la provincia, es un pez fraile, que bueno, sobre todo está en el Ebro y en ríos así bastante más amplios y caudalosos que los nuestros. Pero sí que es interesante porque nos habla un poco del declive que están teniendo los peces en el río Ebro, que podía un poco extenderse a todos los ríos de España. ¿Sabe lo que pasa? Que con los peces no hay tantos estudios, como no se ven a simple vista como otras especies, pues parece ser que no se les da tanta importancia como la que realmente tienen. Podemos hablar un poquito del tema de los peces. Digamos que hay unas especies autóctonas en España, podemos hablar de unas 50 y tantas especies más o menos, pero es que de ellas están en grave peligro por la mayoría, un porcentaje muy amplio, y no están puestas en el libro rojo de las especies en peligro de España. Es decir, que lo que dicen los científicos parece ser que los gobiernos no lo toman muy en cuenta, sobre todo en el caso de los peces. ¿Por qué? Puede ser, según nos explica también, no solo en la revista, sino en otros medios, sobre todo científicos, pues porque no es tan visible. Es decir, recuperar un lince ibérico a lo mejor pues es mucho más llamativo que un pez específico, ¿no? Exactamente, o un oso, por ejemplo, recuperación del oso pardo, que se va recuperando ligeramente. No se ve igual un pez que apenas es visible, salvo que te metas en el agua o le captures. Que conozcas esa especie. Exactamente. Entonces, bueno, el tema principal de esta revista es el declive de los peces en el Ebro, pero que podemos ampliarlo a todos los de la provincia. Aquí en Ávila, por ejemplo, tenemos la bermejuela, que es una especie que podemos tener en la Daja, que está en declive también pues, por diversos medios, por la contaminación atmosférica, por la irrupción del hombre en los ríos, por los vertidos, sobre todo, de macrocultivos que echan venenos por todos lados, de grandes extensiones ganaderas también que no filtran en condiciones por los purines. Entonces, bueno, el avance para algunas cosas no es tan bueno para otras, no es tan bueno porque no se hace como se debiera. Es decir, hay suficientes medios para prevenir contaminaciones de este tipo, pero por desgracia pues no es así. Es decir, el ser humano irrumpe en la naturaleza normalmente para mal, por desgracia, pero bueno, todo tiene solución si la voluntad es buena. Entonces, bueno, pues vamos a seguir hablando de algunos articulillos de Quercus. Interesantes. Sí, que son interesantes. Pues aquí nos habla de golondrinas
y vencejos, que bueno... Uy, vencejos aquí en Ávila tenemos Exactamente, mucho, exactamente. Vicente. Digamos que nos habla un poco de temas divergentes y los cambios que ha habido, aviones, golondrinas y vencejos. Entonces, los aviones, como sabéis, son muy parecidos a las golondrinas, es decir, no son como los vencejos, se distinguen de las golondrinas, pero han cambiado notablemente con el paso del tiempo. Antes vivían más en el campo, se aclimataban menos a los núcleos urbanos porque se alimentaban mucho según nos cuenta en el artículo este en Quercus, de insectos que iban junto con las caballerías. Antes había muchas caballerías, Sí. entonces las caballerías atraían a los insectos con los excrementos, entonces iban siguiendo a las caballerías. Y actualmente pues se han aclimatado más a las ciudades y a los pueblos, a los núcleos urbanos, pero también se están perdiendo un poco porque en las ciudades se están perdiendo también los huecos donde anidaban, es decir, la golondrina sabes que anidan en los aleros, los tejados, los aviones ocurre lo mismo. Cierto que para hacer lo de los nidos que dices, como Sí. se van eliminando para que precisamente no aniden, Claro, quizá claro. ese es uno de los grandes Sí, problemas. es uno de los grandes problemas. Entonces, bueno, están evolucionando no como se debiera. Es uno de los temas que nos habla Quercus de diciembre. Luego, otro tema también, bueno, curioso e interesante, es la evolución de los logotipos también. Es decir, aquí estamos también uniendo un poquito de naturaleza Con la a tecnología. tecnología, ¿no? Por ejemplo, vemos arriba el de ADENA y abajo vemos también el Deseo, que es la Sociedad Española de Ornitología. El Deseo en el caso del primer diseño que hubo al actual, que ha A cambiado ver si lo reci- movemos un poquito para que se vea. ha Ahí. El Deseo ha cambiado recientemente, al último que vemos a la derecha, y bueno, digamos que se ha unificado un poco los logos, se han simplificado. Es lo que te iba a comentar, Vicente. O sea, antes se hacían como con más detalle, ¿no? Y Sí, ahora sí. como líneas más limpias. Sí, más minimalistas, un poco de líneas más limpias y que llamen más la atención, es decir, para que resulte más fácil y menos complejo ver los Claro, logotipos. así a primer vistazo, ¿no? Exactamente, que en un primer vistazo pues te indiquen un poquito la esencia que vemos, por ejemplo, en los dos últimos, que bueno, que Ha variado, ¿eh? ha variado y es más impacto incluso el último que Sí. se ha diseñado. Ujú. Entonces, bueno, Todo tecnología- evoluciona, Vicente. Todo evoluciona, exactamente. Unas cosas para mejor y otras para peor. Exactamente. En la naturaleza normalmente para bien no Siempre mucho, para peor, casi siempre. pero bueno, hay que aprovecharse también de la tecnología. Bueno, aquí vemos un pequeño apunto de lo que hemos De hablado de los peces del del Ebro. ¿no? Sí. Y en el Ebro, no sé si lo dice el artículo, ¿se tienen catalogados realmente las especies, Sí. esa visión que nos decías antes, Sí, Vicente? sí, mira, vemos aquí a la izquierda una ¿Sí? colmilleja que tenemos aquí una muy parecida, aquí en la Daja incluso. Es decir, no es esta misma especie, pero bueno, tenemos muy parecida, es muy pequeñita y... Es bonita. Que sí, muy bonita. Las de la Daja y el Voltosa que tenemos también, no es igual que esta, pero es muy similar. Pues fíjate, muy poca gente lo conoce, ¿ves? Yo no la conocía Es el tampoco. problema de los peces, que son difíciles de proteger porque son muy desconocidos. Claro, cierto es que no te vas a meter en el río, no digo en el Ebro, ¿no? Sí, sí, Pero sí, en el sí, río sí. y te vas a parar a decir, a ver, esto es una no sé qué. Exactamente. Pues los científicos lo que claman un poquito... Es esa idea, ¿no? Es la idea. Y luego vamos a tener otro pequeño apunte, y tampoco vamos a enrollarnos mucho con la revista, pero es el problema de los microplásticos. Fíjate, nos habla Quercus, sobre todo en cangrejos ermitaños, que se ha Sí. hecho un estudio, que como sabéis los ermitaños se meten, Sí, claro. se meten en las conchas abandonadas, sí. de los caracolas, en el mar y tal. Entonces se ha detectado que ahora se están metiendo en botellas En lo que de encuentran, ¿no? plástico, en tapones, en vasos, como veis ahí. Bueno, es alucinante, es decir, se ha hecho un estudio y ya la mayoría están utilizando pues, estos desechos plásticos en lugar de meterse en conchas. Y bueno, esto no tendría un significado incluso gracioso, diciendo, bueno, pues mira, están aprovechando los restos. Sí, pero a lo mejor hay ciertos animales que sí que puedan salir de esto, pero hay Claro. otros animales que no y mueran. Exactamente, y luego el problema de estos microplásticos es que se degradan, es decir, si dices, bueno, Sí. estos cangrejos se meten en los microplásticos, mira qué bien que están utilizándolo, pero estos microplásticos, estos plásticos se degradan luego en plásticos microscópicos, en microplásticos, que se los tragan los peces, es decir, ya se ha detectado en
Sí. en pescado que sí. ingieren plástico. Incluso en nuestra propia respiración estamos respirando ya muchas veces microplástico. Entonces, bueno, es un problema que la tecnología trajo, el plástico. Y ahora hay que ver qué solución le damos. Está intentando solucionarse evitando que se utilicen este tipo de plásticos, sustituyéndolo pues, por bolsas, por ejemplo, de arroz o de cartones que no son plásticos. Sí, de hecho en los envoltorios, ¿no? Cuando Sí. pides cualquier cosa a casa siempre te viene lo que es el envase, ya no es el plástico. Exactamente, ya se está dejando de utilizar, pero hay tantos millones y millones de toneladas ya distribuidas de plástico, de microplásticos por todo el mundo, que va a ser muy difícil que no interfiera incluso en nuestra propia salud. Pero bueno, es una llamada de atención que te hacemos. De atención y a la sensatez. Entonces, bueno, tiene muchos más temas la revista Quercus, pero bueno, no vamos a enrollarnos tampoco mucho más. Bueno, y sobre ¿terminamos todo, pues, entonces, Vicente? Sí, yo creo que... Bueno, pues Quercus es lo que nos... Hemos traído muchas veces Quercus, que siempre es nuestra revista de cabecera, nos enseña muchas cosas. Y nos despedimos hasta el próximo programa, Vicente. Sí, el próximo programa retomaremos alguna ruta de naturaleza, que no vamos a desvelar cuál, para que la gente esté atento, pero bueno, voy a decir que voy a intentar traer una muy cercana a Ávila, que va a gustar a la gente. Que va a gustar porque también va a mezclar naturaleza con tradición y un poco con folclore, así con estas pinceladitas lo dejamos. Esas pequeñas pinceladas que siempre nos da Vicente nos dejan ahí ese decir, espero el próximo programa, así que ya lo saben ustedes, nada seguro, vamos a estar de vuelta como cada mes, que hacemos el programa más o menos mes arriba, mes abajo, pero más o menos mensual, y les esperamos aquí en nuestro plató para ofrecerles pues todas esas rutas naturales y siempre con grandes sorpresas que nos trae Vicente. Vicente, muchas gracias. Nada, no hay de qué, y bueno, y sobre todo recordar a la gente también que muchos me lo dicen, oye, es que no pude ver este programa, pues que el canal de YouTube de La 8 Ávila, hay una sección que es Ávila Sesión Natural y ahí tenemos colgados todos los programas desde hace... Me están diciendo desde realización, ¿cómo es, compañeros? Sí, pues en Phil TV Play. Exactamente. Y también. Sí, si no es muy fácil, buscarlo en YouTube. La 8 Ávila YouTube, lo pones en Google, ¿no? y te lo... Pues ya lo saben, que si no nos han podido ver pues a través, ¿no?, del canal normal, lo pueden ver en diferentes plataformas. Nosotros seguiremos trabajando para que ustedes conozcan más aspectos naturales de nuestra provincia y también de fuera de ella, así que hasta la próxima.